Quiero saludar a Yurbal Aguiar, presidente del Comité Legal de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Doctor Aguiar, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo comenzaría preguntando, por eso quise mostrar esta entrevista que se hizo en el programa La Tarde fin de semana, porque es vinculante, es una recomendación. ¿Debe hacerlo el gobierno venezolano? Lo que sugiere este documento que emite de este grupo de trabajo de la ONU. Bienvenido, buena tarde. Mira, Idania, una cosa puede entenderse en el lenguaje coloquial como una recomendación. Es como cuando uno presenta a una persona ante otra. Y otra cosa es una recomendación que emana de un organismo internacional que tiene un estatuto que han suscrito y por el cual se han obligado los distintos estados. Las relaciones jurídicas internacionales se fundamentan en un principio fundamental, crucial, que es el principio de la buena fe, el cumplimiento de buena fe de los pactos que se han contraído. En este caso, todas las decisiones y todas las recomendaciones, llámenselas como se las llamen, de los organismos internacionales, tienen que ser en primer lugar atendidas de buena fe y darles cumplimiento de buena fe conforme a las exigencias internacionales, a menos que Venezuela tuviese algunos argumentos que le permitiesen todavía debatir esa recomendación en otras instancias del propio cuerpo. Pero en relación con esto debo decir algo que es fundamental. Cuando el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre detenciones arbitrarias se pronuncia en el caso de Leopoldo López y en el caso de Daniel Ceballos, lo hace previo a una controversia preliminar que se genera entre los denunciantes de esas violaciones y el propio Estado. No es que se adopta una recomendación en ausencia del Estado. Las víctimas presentaron su queja, presentaron su caso, el Estado respondió y con vistas a una u otra consideración, el grupo de trabajo adopta una recomendación y se la dirige directamente al Estado venezolano. Ahora, resultaría patético, pero bueno, estamos llenos de un mundo de contradicciones. Y cuando hablo de las contradicciones, y por eso hablo también de lo patético, es que cuando se crea el Consejo de Derechos Humanos como órgano de Naciones Unidas, que sustituye al viejo Comité de Derechos Humanos, esto ocurre en el año 2006, la Venezuela de Hugo Chávez fue, por cierto, uno de los países que junto con Irán y Bielorrusia se abstuvieron de votar en favor de esa creación de ese organismo. No obstante eso, y hay un señalamiento que es importante hacer. ¿Por qué se eliminó el viejo Comité de Derechos Humanos? Porque se llegó en Naciones Unidas a la conclusión de que ese comité lo estaban integrando países que no tenían una hoja muy limpia en materia de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona humana. Se crea el nuevo Consejo de Derechos Humanos y paradójicamente en fecha reciente ingresa Venezuela como miembro de ese consejo. Ese consejo que hoy en día, a través de su grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, le está pidiendo a uno de sus miembros principales que simplemente cumpla con los estatutos. Lo insólito es que esto no vaya a ocurrir, que esto no encuentre ningún eco, ningún tipo de respuesta, ¿no? Todavía más cuanto que Venezuela aspira ahora a sentarse como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y uno dice, bueno, ¿con qué autoridad moral llega un Estado a ocupar alguna de las funciones dentro del sistema universal si ese mismo Estado es incapaz de cumplir con las obligaciones que le impone el sistema? Bueno, pero usted lo acaba de decir, doctor Aguiar, o sea, el mundo está lleno de contradicciones. Se elimina un Consejo de Derechos Humanos anterior porque hay países que forman o formaban parte de él que no cumplían precisamente con el respeto a la persona humana. Se crea uno nuevo, pero Venezuela forma parte de él, digamos, produciéndose la violación a los derechos humanos que vimos posterior al 12 de febrero, no acata, no cumple, no atiende esta solicitud
y mañana comienza precisamente esa discusión en la que Venezuela aspira a sentarse en el Consejo de Seguridad. Es decir, cómo relacionar todo esto, cómo encontrarle la lógica, porque también habrá una cantidad de países que voten por Venezuela. Es decir, se supone que América Latina ya llegó a un consenso. ¿Me oye, doctor Aguiar? Aló. No me está oyendo. Ok, intentemos por favor el audio, porque lo bueno de conversar con el doctor Aguiar es que siempre emite de una forma didáctica los conceptos para que nosotros y nuestra teleaudiencia pueda entender. Y me parecía importante, dado que hay esta confusión con lo que ha emitido el grupo de trabajo, si es vinculante, si no lo es, si es una sugerencia, si es una disposición, si tiene que acatarse o no, qué pasa si no se acata esta solicitud de liberar a Leopoldo López y al alcalde Ceballo, que están presos en Venezuela, posterior a lo que fue todos los eventos del 12 de febrero, y ha dado una explicación que nos permite entender precisamente que son recomendaciones, pero hechas por un órgano importante. Ya tenemos de nuevo al doctor Aguiar. Le decía, para hacerlo corto, que usted ha señalado que estamos llenos de incongruencias. Ciertamente Venezuela aspira a sentarse en el Consejo de Seguridad sin cumplir o acatar esta serie de recomendaciones de otro órgano que forma parte del mismo sistema. Ahora, ¿qué pasa con los países que también forman parte de ese sistema y ven cómo en Venezuela se violan los derechos humanos? Porque hay consenso, digamos, en América Latina para respaldar esta aspiración de Venezuela, y también en el Caribe. Sí, es que lo que ocurre es que lo grave que está ocurriendo dentro del sistema universal y dentro del sistema interamericano justamente es ese silencio por parte de los gobiernos que se dicen respetuosos de las obligaciones internacionales, respetuosos y garantistas en materia de derechos humanos, respetuosos de los estándares de la democracia, pero cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza optan por mantener silencio. Yo quisiera darle el beneficio de la duda, de todas maneras, a algunos estados que dentro del Consejo de Seguridad, en el momento en que Venezuela ingrese, porque esto parece que es un hecho casi fatal, porque se trata de una elección que lo que hace la Asamblea General es endosarla, pero ya tomada por América Latina, para que sea Venezuela quien la represente. Que algunos de los otros países le digan a Venezuela, mire, cómo no, usted está sentado aquí en el Consejo de Seguridad, mire, usted está en uno de los órganos principales del sistema, pero lo primero que usted tiene que hacer es de manifestaciones de lealtad y de consecuencia con el propio sistema, porque uno llega a la conclusión de que están actuando como caballos de Troya. Fue el caso de Venezuela en el sistema interamericano. Denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, se separó del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante eso, siguió postulando a venezolanos como candidatos tanto para la Comisión como para la Corte Interamericana, y simplemente con la adhesión o la complacencia al resto de los estados. Entonces uno siente que son caballos de Troya que llegan al sistema fundamentalmente para desmontarlo, para tratar de horadarlo desde adentro. Imagino que con vistas a crear un nuevo sistema internacional que se mire más en los gobernantes y menos en las víctimas de derechos humanos. Bueno, doctor Aguiar, lo cierto es que esa es la realidad. Hay quien sostiene, porque lo hemos leído en algunos análisis que están circulando desde ayer, que Venezuela, de cara a lo que es esta aspiración, pudiera dejar en libertad a Leopoldo López, cosa que vemos difícil cuando el tribunal no ha abierto hoy, la juez tenía que dar una respuesta. ¿Cree usted que eso sea factible? Es decir, uno pudiera preguntarse, ¿de cuándo acá al gobierno de Nicolás Maduro le preocupan las formas, por ejemplo? Mira, yo quisiera, no quisiera entrar en especulaciones, pero resulta casi inevitable entender que tras de esto existe una suerte de consejería o de asesoramiento por parte del gobierno cubano y de su G2.
en donde simplemente ellos se rasgan las vestiduras, inclusive con posturas de las más insensatas, difíciles de digerir para la gente en general, pero mientras más le dicen usted tiene un preso político, es como que más lo condenasen al ergástulo o a la cárcel, a someter, a vivir humillaciones. En el caso venezolano hay una cosa que realmente preocupa y llama poderosamente la atención. En el caso de Leopoldo López, ha quedado en evidencia, inclusive en las averiguaciones que se han hecho, las cosas que han salido, en donde efectivamente quienes provocan las muertes a partir de ese día de la juventud, esa masacre que ocurrió a partir de ese día en Venezuela, en donde las víctimas fueron jóvenes, fueron básicamente o actores del gobierno, funcionarios policiales, o miembros de los llamados colectivos armados, que vemos cómo han logrado generarle un gran dolor de cabeza al gobierno, porque los creó para que respaldasen a la revolución por la vía armada. Recordemos que Hugo Chávez decía, esta es una revolución pacífica, pero armada, y resulta que ahora que andan de manera disuelta, cometiendo barbaridades, incurriendo en delitos, provocando secuestros expresos, según informan las propias autoridades del gobierno, resulta que quienes terminan en la cárcel no son esos delincuentes, sino fundamentalmente individuos inocentes de la oposición, a quienes utilizan como chivos expiatorios frente a hechos que están ocurriendo dentro del propio entorno gubernamental. Es como que se hubiese desatado una guerra dentro de los propios actores una vez que fallece el presidente Hugo Chávez, y quedan los herederos en medio de una confrontación de áreas de influencia, de áreas de poder, que están provocando una serie de muertes en sucesión realmente inexplicables y realmente vergonzosas. Y los presos son presos opositores que no tienen absolutamente ninguna relación con estos hechos, ¿no? Pero eso, repito, responde mucho a la lógica del gobierno cubano, que cada vez que comete una tropelía en el orden interno, tiene a la orden del día allí el señalamiento al imperio, a la CIA o a los Estados Unidos o a la Casa Blanca, ¿no? Claro. Que es una manera de escurrir el bulto, ¿no? Pero yo quisiera, volviendo a lo central, que esta resolución que fue adoptada en el caso de Leopoldo López, yo tuve el cuidado, Idania, de leerla con el ojo crítico de quien ha sido juez de una corte de derechos humanos, y la verdad que es una decisión perfectamente bien sustentada, está fundamentada en las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se hace evidente que se le violó el debido proceso, la tutela judicial efectiva, fue objeto de una prisión arbitraria porque no me dio una orden judicial, no se le dio el beneficio de presunción de inocencia, no se le dio la posibilidad de la libertad condicional, lo que es peor, no se le permitió a sus abogados poder alegar pruebas y llevar probanzas que en cierta forma hablasen de la inocencia cabal de Leopoldo y de Ceballos. Y bueno, esto lo que pone de manifiesto es que un gobierno que no es capaz de respetar simplemente los pactos internacionales en materia de derechos humanos, es un gobierno en donde simplemente es muy difícil hablar de que exista una democracia a pleno pulmón, por más que se sigan cumpliendo algunos sacramentos mínimos en relación con la misma, como son el funcionamiento nominal de los poderes públicos o el ejercicio cotidiano del derecho al voto. Ciertamente que donde no hay respeto a los derechos humanos y no hay Estado de Derecho, no hay democracia. No hay respeto a los derechos humanos, no hay libertad de expresión, no hay democracia, pero eso pareciera que algunos lo ven y otros no lo ven. Le voy a hacer una pregunta muy corta y le pido una respuesta muy corta porque tengo que ir a cumplir la pauta comercial. Las democracias o las que se dicen democracias en América Latina han perdido la ética, doctor Aguiar. Es decir, ¿se puede llamarse demócrata y simplemente taparse los ojos ante cosas como estas? Mira, yo recuerdo y tengo muy presente que la cumbre iberoamericana que se realizó y desarrolló en Isla de Margarita en 1998 llevaba por nombre justamente los valores éticos de la democracia. Y eso tenía lugar justamente en un momento en que los presidentes de aquel momento se hacían una reflexión de cara a la situación del presidente Fujimori en el Perú. Gobiernos que llegan electos por el pueblo, pero que involucionan
y se transforman en verdaderos autócratas como si fuesen dictaduras militares que llegan como consecuencia a un golpe de Estado. Entonces, ciertamente que hay una suerte de relajamiento de los valores éticos de la democracia en esta coyuntura y están privando simplemente los intereses pecuniarios y más crematísticos de cara a determinados gobernantes que no se dan cuenta de esto, sino cuando el error les llega dentro de la propia casa, como ya está ocurriendo con otros países, no solo de América Latina, sino también de Europa, ¿no? Claro. Quiero darle las gracias a Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por estar con nosotros. Muy buena tarde para usted. Gracias, Idani.